Mónica. Ya, dos segundititos. ¿Ya? ¿Me arrancó? Hola, hola a todos. Estaba yo esperando a lo mejor una señal con el escudo del CDI, entonces por eso no empezaba yo. Pero bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias al Centro Deportivo Israelita, que extraño la alberca como nada y muchas cosas más, pero qué bien que podamos conectarnos de estas maneras desde nuestras casas, pero hoy les aseguro que vamos a viajar en el tiempo y que vamos a tener una experiencia muy sabrosa del pasado de los judíos en la Ciudad de México, sobre todo de los judíos que llegaron del Imperio Otomano de Siria, que hablaban árabe y que se establecieron en la colonia Roma a principios de los años 30. Bueno, mi nombre es Mónica Miguel y espero que me acompañen y que me manden preguntas, comentarios y si tienen ustedes algo que aportar en todo esto, pues me daría muchísimo gusto, porque como van a ver ahora, para mí las imágenes son fundamentales, es lo que enriquece estas memorias, entonces bueno, siempre me ayuda que ustedes me ayuden a enriquecerlas más. Entonces bueno, antes de hablar de la colonia Roma, yo quisiera empezar hablando de estos inmigrantes judíos que llegaron a México desde Siria, desde Alepo y Damasco, y que venían huyendo sobre todo de un ultranacionalismo del Imperio Otomano, en el que los turcos obligaban a hacer un servicio militar a los muchachos, que era bastante peligroso. Había comunidades que sufrían de una enorme pobreza y no era un movimiento precisamente antisemita, sino que era tan nacionalista que no permitía las diferentes etnias expresar sus identidades. Entonces buscan alternativas para salirse de ahí. Y bueno, Estados Unidos era la más cotizada, pero no siempre se podía entrar a los Estados Unidos. Entonces no muchos, pero hubo quienes llegaron a México. Aquí tenemos un pasaporte que tiene en francés. Bueno, pues era el tipo de pasaporte que se acostumbraba a principios de siglo. Aquí vemos letras en árabe y vemos que son documentos de identidad que les ayudaban a llegar a otros países. Esta es una imagen del Zócalo, nada más para aterrizar en la Ciudad de México, en el lugar más importante, aunque vemos un Zócalo muy diferente, con estaciones de tranvías, con diferentes árboles que ahorita no existen para nada, la catedral aquí al fondo, y pues llegan los inmigrantes. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, 1900, 1905, 1908, y llegan a vivir al barrio de La Merced. Se establecen en vecindades como esta que vemos, donde pues todos viven unos al lado de los otros, primero los muchachos solos, comparten el patio de la vecindad con vecinos que muchas veces no eran judíos,
y que pues ahí llevan una vida de recreación de costumbres, de tradiciones. Esta foto que es preciosa, que por un lado me la compartió Ruti Dana de Maya, pero luego también la señora, que en paz descanse, Sonia Mizrahi de Rayek. Es una vecindad si nadie podía tomarse una foto, había que conseguir al fotógrafo con todo su cargamento y demás. Pero bueno, esto es para hablar de los antecedentes antes de aterrizar a la colonia Roma. En un principio estaban en el centro, en las calles aledañas al barrio de la Merced. Casi todos se dedicaron a la venta de cosas de manera ambulante, vendían calcetines, medias, corbatas, muchos vendían también como mi abuelo, por ejemplo, medallitas católicas, estampitas, velas y lo que fuera, con tal de poder salir adelante, traer al resto de sus familias, establecer una familia ya en México, crear una nueva patria y poder salir adelante. Entonces, este tipo de imágenes eran comunes de los inmigrantes que a duras penas hablaban 3 palabras de español, los que llegaron de países árabes no podían decir la P, se fueron haciendo de una clientela, llevaban este tipo de cuadernos, por ejemplo, en los que anotaban las cantidades que había que cobrar y de ahí viene este nombre de aboneros porque pues veían que mucha gente no podía pagar y entonces le decían a señas, no te preocupes, me pagas hoy una pequeña cantidad, dame tu dirección, que ahorita diríamos sí, cómo no, pero era una ciudad segura y tranquila, les daban su dirección, le daban el nombre, que es lo que vemos aquí, y la cantidad que había que ir a cobrar. En algunas de estas libretas lo que decía es la calle donde está el árbol alto, en la casa que tiene 2 puertas cafés, entrar hacia la azotea, y son descripciones fantásticas de gente que se estaba abriendo camino con nada, que realmente llegaron pues a tratar de sobrevivir con lo poco que podían hacer. Estas imágenes son muy emotivas porque, bueno, nos hablan del inmigrante judío. Este es un señor de apellido Dweck, y este es el señor Emilio Musali, cada uno con un ayudante. Ya estamos hablando de otra etapa en la que podían pagarle a un ayudante de origen mexicano, pero que seguramente también era un inmigrante de Polonia, de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, y que podían ayudarles con el cargamento, pero también eran sus traductores, también les ayudaban a saber qué podían comer, qué no podían comer, y se creaba una cierta complicidad. Y luego hubo quienes ya tenían un ahorro y que tenían la capacidad de hacerse de un puesto en un mercado, ¿no? Aquí tenemos una foto muy padre que le agradezco a Jorge Berkovich, ¿no? Que, bueno, me parece que ellos estaban en el norte, pero no importa, las fotos son todas muy similares y que ya en los mercados establecieron algún tipo de puesto que lograban pagar la renta, como en la Merced, en la Lagunilla o en el mercado del Volador. Aquí tenemos otra vez la foto que otra foto que me facilitó Jorge Berkovich de su abuelo, eh, vendiendo ferretería. Esto era muy común. Y algunos pudieron establecer talleres de costura, ¿no? En estas fotos que le agradezco mucho al archivo de Manuel Teifel, donde vemos estos talleres de costura que eran un ascenso de alguna manera en la escala social en la que la gente podía hacer ropa, empezaban en sus casas, en los cuartos, en la mesa del comedor, que cuando los niños desayunaban y se iban a la escuela, podían usar esa misma mesa para desplegar las telas y empezar a coser la ropa, y luego las tenían que volver a guardar porque regresaban de la escuela para hacer la tarea en la misma mesa. Pero bueno, vemos que hay una cierta mayor estabilidad de estos inmigrantes que no tenían realmente posibilidades, y algunos fueron estableciendo tiendas que rentaban en las calles de Correo Mayor, en las calles de Corregidora, en Soledad,
Aquí es la señora Rodolph, la mamá de Haya Torenberg, que tenía en Correo Mayor una bonetería. Estoy segura que muchas personas no tienen idea lo que quiere decir la palabra bonetería, pero venden ropa interior, mascadas y este tipo de cosas, calcetines y demás. Aquí hay otra tienda ya más establecida en Chilpancingo, ¿sí? En Guerrero. Y entonces hubo quienes empezaron a tener un ahorro, quienes empezaron a tener ya sus hijos mexicanos, judíos mexicanos, que tuvieron un ascenso y si bien no eran ricos, pues vieron la posibilidad de salirse del centro donde la mayoría basura, el ruido, y entonces se da la posibilidad de cambiarse a colonias mejores, digamos, que fueran más tranquilas, más bonitas, más elegantes, y la colonia Roma fue la colonia elegida por los judíos que hablaban árabe, que llegaron de Alepo y de Damasco, y que los primeros se fueron a partir de finales de los años 20, la mayoría los fueron alcanzando como gotitas poco a poco en los años 30 y así toda la comunidad se fue estableciendo en estas calles de la colonia Roma. Si tuviéramos que hablar qué pasó con los Ashkenazim, los que llegaron de Europa, bueno, ellos llegaron después a la Ciudad de México, llegaron en los años 20 del siglo XX y entonces su mudanza, que no fue a la Roma, sino fue a Hipódromo, a Condesa, a Álamos, se dio después, ya en los años 50, 60. Aquí vemos una imagen hermosa de cómo se veía la colonia Roma en sus inicios. Es una colonia que nace en 1903, en tiempos de Porfirio Díaz, que él quería que en México hubiera una continuidad de Europa, que la gente aristócrata se sintiera cómoda en México, se sintiera como en Europa. Y las colonias, las primeras que van surgiendo, como la colonia Juárez, como la colonia Cuauhtémoc, la colonia Roma, tienen esta característica. Son copias en pequeño de, por ejemplo, esto de los Champs-Élysées de París, grandes bulevares, amplios y con construcciones muy al estilo de París o eclécticas, y ahí se van estableciendo los judíos, pero no cuando era la colonia de los aristócratas. Cuando estalla la Revolución Mexicana, los ricos, ya sea mexicanos o extranjeros que vivían en la Roma, o se van a sus países de origen en Europa, o se van a Chapultepec Heights, que es Las Lomas, y entonces abandonan esta colonia para irse a lo nuevo, lo vanguardista, y la colonia Roma se empieza a convertir en una colonia de la clase media. Las casas obtienen muy poco mantenimiento y pues ahí es cuando entran los ya no inmigrantes judíos, porque la mayoría habían llegado al centro, pero hubo quienes llegaron al centro, puros hombres, y cuando empezaron a recibir a sus esposas, a sus mamás, a los niños que los iban alcanzando años después, algunos ya llegaron directamente a la colonia Roma. Pero en general se puede decir que la Roma fue la segunda parada de los judíos de Alepo y de Damasco. Y bueno, la colonia Roma nace a partir de que se fraccionan los terrenos del potrero de Romita, que era una especie de hacienda, y que el dueño del circo Chiarini, que era del circo Orrin, perdón, que era el circo donde actuaba el famosísimo payaso Ricardo Bell, que era de ingleses, se establecen, empiezan a fraccionar el señor Orrin, a fraccionar estos terrenos para fundar una colonia con todos los servicios, que sería algo maravilloso, con agua en las casas,
con jardines, con parques, con todos los servicios de pavimentación y todo lo más moderno de la época. Ya cuando llegan ahí los paisanos, ya pues no era esta gran colonia de vanguardia, sino como les dije, ya era una colonia para gente de la clase media. Y bueno, los judíos, la colonia Roma es grande. Los judíos se establecen sobre todo en ciertas calles cerca de Álvaro Obregón, en las calles de Mérida, Colima, Querétaro, Chihuahua, Orizaba, Córdoba, Guanajuato, Zacatecas, y ahí van a recrear todo un estilo de vida similar al que llevaban en el Medio Oriente, recreando sus formas, su manera de hablar, de comer, de transitar. Antes de hablar de las historias de los judíos, me gusta siempre comentar que, bueno, la colonia Roma ha sido siempre una especie de laboratorio de arquitectura, donde los arquitectos se han dado vuelo y se han creado desde mansiones en estilos eclécticos que combinan estilos desde el Renacimiento, del Porfiriato. Por ejemplo, vemos estas casonas que tienen incluso elementos un poco mudéjar, perdón, y también por ejemplo, el Art Nouveau que vemos en estos edificios, que es maravilloso, todo esto como muy orgánico, ¿no? La recreación de plantas y de animales con curvas, muy orgánico, y que, bueno, fue una delicia para los que vivieron y siguen viviendo hoy en día en la colonia Roma. O el Art Deco, que es lo que vino a romper con el Art Nouveau, que era tan garigoleado y que se basa más en líneas rectas, geométricas, y que pues a mí me gusta mucho más que el Nouveau, pero eso no viene al caso aquí. Hay edificios maravillosos del Art Deco en la Condesa y en la Roma. Vemos, por ejemplo, estas portadas del Art Deco que son de la colonia Roma. Ahora, esta entrada también de la Roma es la que aparece en la película Roma de Cuarón, que fue tan maravillosa, tan emblemática de nuestros tiempos y que habla de los años 70, pero nuestros judíos de Siria llegaron mucho antes a la colonia Roma. Sin embargo, da gusto saber que un muy cercano amigo mío y su familia vivieron en esa casa donde se hizo la película, que es la familia Charabati. Vemos que estas casas tienen estos amplios corredores y que a veces todos los cuartos daban al corredor. Había que salir al pasillo para entrar al cuarto de la hermana, salir al pasillo para entrar a la cocina, y esto todavía se acostumbra por ahí en la colonia Roma. Bueno, si bien la conferencia tiene que ver con los judíos de Alepo y Damasco, porque se congregaron ahí totalmente en conjunto, sí quiero decir que los judíos sefaraditas fundaron ahí una de las más hermosas sinagogas de México, que se llama Rabí Yehudá Levi, y no estaban todos en la misma colonia y alrededor de las mismas calles como los Halevis y los Shamis, porque los sefaradim no eran todos religiosos, no, su vida no giraba alrededor de la sinagoga. Entonces, era más bien la cuestión sionista, y vemos aquí unas puse estas cartas porque tiene el membrete donde dice Guanajuato número 244, que por una época fue el lugar donde se reunía la fraternidad, que era la organización de los judíos que llegaron de Grecia, de Turquía, de Bulgaria y que hablaban ladino. Y esta es la sinagoga Rabí Yehudá Levi que fundaron en las calles de Monterrey y Tehuantepec, que no está tan cerca caminando de todas las otras calles que les dije. Entonces, bueno, pero por supuesto que se tiene que mencionar, es una sinagoga bellísima. Aquí vemos la foto de los señores Esban y que pues es en la entrada, esta triple entrada que es una belleza. Esto que se le conoce como un edículo, que es un edificio adentro de otro edificio, con los leones de mármol, que al ratito vamos a ver los que se hicieron en el CNIS o en la sinagoga de Querétaro, que fueron toda una discusión, y que en esta sinagoga no hubo discusión porque siempre fue una comunidad más abierta, más liberal.
ya luego les platicaré de eso. Aquí vemos otra vista de la sinagoga, que es realmente hermosa y que todavía está en uso cotidiano. Y bueno, aquí ya volvemos a aterrizar con el tema árabe. Este es un documento en el que pues uno de los inmigrantes que llegó a México a principios del siglo XX de algún modo pudo entrar al país. Como les dije, después de que dejaron el centro, se establecieron en estas otras tipo vecindades, ya no eran vecindades donde el patio era común a diferentes familias, sino que era una misma familia. En eso estaba de alguna manera el ascenso económico y en las que siempre había macetas con plantas, había estos patios abiertos y, por ejemplo, pues estos macetones tan bonitos que tenían espejos, y donde seguía siendo difícil tomar fotografías porque nadie tenía una cámara, pero por ahí se podía conseguir un fotógrafo para poder registrar momentos pues felices de las familias, como esta otra en la que, bueno, sabemos que las familias árabes en general y sobre todo en esa época tenían muchos hijos, y esta foto que es encantadora, donde están de chicos a grandes o de grandes a chicos en algún parque de la Ciudad de México. Eran familias numerosas que mantenían una cercanía donde los mejores amigos eran los primos hermanos. Aquí vemos una reunión familiar de la familia Cohen, que, bueno, es la familia de mi suegra, que me encanta esta foto. Están en algún lado de la colonia Roma, no lo reconozco, aunque por ahí luego sí hay una foto que sí se reconoce. Y que, bueno, aquí está el patriarca y luego siguen las hijas, la matriarca y toda la familia por ahí. Esta es en la calle de Zacatecas, número 75. Si ustedes pasan hoy por ahí, van a ver la doble portada, el 75, pero ya cambió completamente. Y es esta familia Cohen, en la que, bueno, aquí reconocemos a Ruth Fasja, mi suegra, a quien le mando saludos, que no sé si me está viendo, pero si no, ya luego se lo mando, y otros miembros de la familia que pues vivían, eran 10 hijos, 5 mujeres y 5 hombres. Vivían en un cuarto las mujeres, en otro cuarto los hombres, en otro cuarto los papás, y eran cuartos pequeños. Entonces, esto nos sirve nada más para hablar de cómo era la vida en estos lugares donde los hermanos grandes eran los que atendían a los hermanos chiquitos, porque era tanto el trabajo que había que realizar que era complicado realmente. Entonces se apoyaban mucho en eso. Esta es una foto que sale en el libro que escribió el señor Emilio Musali, que agradezco mucho a la familia, y que es en la calle, si no mal recuerdo, Chihuahua. Me parece un compromiso, es una reunión familiar que pues me parece encantadora esta imagen. Sabemos que muchos iban de excursión, salían a los diferentes bosques cercanos a la Ciudad de México, por ejemplo, a Chapultepec. Las grandes excursiones eran a Xochimilco, pero también estaba la Alameda o algún otro, y generalmente se cargaban con portaviandas, lo que hoy conocemos como Tupperwares, pero no sé muy bien en qué lo empacaban en ese entonces, y se iban, ponían mantas, a veces se llevaban un narguile, a veces se llevaban unas cervezas, llevaban cosas que pudieran comer. Generalmente pues todos cuidaban que fuera kosher, y entonces eran reuniones que amalgamaban el tejido social y que eran sabrosísimas. No existían los centros comerciales, no había todo lo que tenemos ahorita, eran muchas las limitaciones, pero pues así se dieron las cosas. Y llegamos al número 238 de la calle de Córdoba, donde se encuentra Rodfed Sedek, aunque todo el mundo lo conocía como el CNIS de Córdoba, que quiere decir la sinagoga de la calle de Córdoba.
porque nuestras sinagogas solemos conocerlas más por el nombre de la calle donde están que por el nombre que le pensaron, quisieron darle un significado especial, pero que muchas veces nadie hacía caso de eso porque está en esa calle. Y bueno, tenemos ejemplos un poco curiosos como el que está en San Sulpicio o el que estuvo en Jesús María, ¿verdad? Pero bueno, esto está en la calle de Córdoba y es una sinagoga preciosa que, bueno, aquí les comparto un dibujo que hizo Elena Sacalde Brusilovsky, la que tiene el negocio de contaminación gráfica, que fue la invitación para el bar mitzvah de mi hijo, que lo hicimos ahí, y bueno, es un dibujo hermoso de la fachada que muchas veces no se deja ver porque hay coches, porque está el tráfico y demás, pero que se hizo copiando una sinagoga de Alepo en pequeña escala. Al principio, las primeras sinagogas de México fueron copias de sinagogas de donde los inmigrantes venían porque tenían mucha nostalgia. Les daba realmente tristeza haber tenido que dejar esos lugares donde estuvieron mucho tiempo, donde estaban arraigados, donde tenían sus raíces. Y cuando llegan a México, no tienen ese arraigo y lo empiezan a hacer a partir de diferentes elementos. Y uno de ellos fue que sus primeras sinagogas fueron copias de sinagogas que habían dejado atrás. Entonces, bueno, en este caso, se sabe que, entre otros, el rabí Mordejai Atie fue un promotor fundamental para la construcción de esta sinagoga, que iba a las casas de los judíos a pedirle, a rogarles que por favor apoyaran este proyecto, y entonces la gente que no tenían dinero, entonces alguien ofrecía 100 ladrillos, alguien ofrecía algunos costales de cemento, alguien nos ofrecía dinero, pero a pagar en abonos. Y bueno, esta construcción se empezó a realizar en 1929, que, bueno, nos ha retumbado últimamente esta fecha pensando en que estamos quizás hoy con el coronavirus tocando una crisis similar en el sentido de que, bueno, afectó a todas partes del mundo y en 1929 se les ocurrió empezar la construcción de un templo, de una sinagoga que le diera cabida a todos los judíos, porque antes de esta sinagoga, pues rezaban en casas. Los primeros judíos que se mudaron organizaban los rezos en sus casas porque sabemos que nuestros rezos son pues rezos movibles, que no necesitamos edificios especiales. Lo que necesitamos es el minyan, la gente y los libros sagrados. Y eso siempre lo hemos tenido. Pero ya si vas a construir algo en especial, pues tienes que tener dinero, tener un terreno, tener un constructor. Y bueno, aquí pues esto fue una proeza que finalmente se pudo inaugurar en 1931, haciendo de esta la segunda sinagoga en la historia de México, después de la de Monte Sinai, que está en la calle de Justo Sierra. Vemos que tiene elementos del Medio Oriente, como estos arcos en los techos, vemos que tiene también arcos en las sillas, o sea, en las bancas, en las ventanas, en los vitrales. Es realmente realmente una reminiscencia del Medio Oriente en la colonia Roma, y es un lugar muy entrañable. Este es el pequeño midrash que funcionaba en la parte de abajo, donde se hacían rezos, se hacían estudios. Vemos aquí el sello, que me encantan esos sellos con los que marcaban los libros para darles una identidad. Rodfe Sedek. Este midrash funcionó incluso cuando todos los judíos se fueron de la colonia Roma y mantuvieron los rezos y el estudio de la Kabbalah y del Talmud ahí por muchos años. Bueno, esta es una foto bonita donde vemos el mueble de la bimá central, pero que guardaba todos los mantos de oraciones o talit. Ahí se hicieron varias bodas, muchas bodas, como estas que vemos aquí. Y vemos aquí a un personaje emblemático que fue el rabino, el Jajam Mordejai, Setka Harari, ¿sí? Y una boda, pueden ver la decoración tan sencilla con las iniciales de los novios. La verdad es que olvidé quiénes son los que se están casando aquí, pero a lo mejor ustedes me lo pueden decir. Esta boda, que la foto es afuera, en la fachada principal, y que pertenece a la familia Tawil, a quien le agradezco esta foto.
esta otra foto que está en el libro que coordinó Liz Hamwi de Jalabe, que se llama Los judíos de Alepo en México. Otras bodas, pero donde vemos aquí estos personajes que eran los que cuidaban el templo. El Shamash, que ahí está en esta foto, este es un señor Saba, y este se llamaba, todo el mundo lo conocía, se llamaba Mateo Nakach, pero todo el mundo lo conocía como Matuk, que era todo un personaje que no solamente preparaba los libros, preparaba a la gente para que se organizaran los rezos, preparaba el café turco para que no nada más tomaran el café, sino que dijeran una bendición antes de tomarlo, sino que él se hizo realmente famoso porque él organizaba las invitaciones para los bar mitzvah, para las bodas y también para las circuncisiones. Imagínense tener que hacer ahorita invitaciones impresas para invitar a la circuncisión después de los 8 días. Y cuentan que él incluso intervenía en las decisiones familiares cuando veía la lista y decía, pero ¿por qué no estás invitando a este? ¿Y por qué sí estás invitando a este? Y bueno, cuentan cosas muy increíbles de este señor que me hubiera encantado conocer. Estas son imágenes de la primera tevilá o mikve que hubo en la Ciudad de México y que es un ritual fundamental para, sobre todo, la mujer, pero también para el hombre y también para los platos, ¿no? Pero sobre todo las mujeres se tienen que sumergir en este baño ritual cada mes, 7 días a partir del último día de su menstruación para hacer una purificación y, bueno, prehispánicos de El Peñón, que tienen todavía servicios y que me consta que está delicioso, aunque no es muy bonito el lugar, pero es muy limpio y que son aguas de manantial enfrente del aeropuerto de México, aunque no lo puedan creer. Y bueno, hoy este espacio resguarda la memoria comunitaria en el CEDIJUM, que es el Centro de Investigación Judío de México. Esto que ven ustedes acá es el recinto principal convertido en biblioteca, pero en toda la parte de atrás, donde se hizo un edificio espectacular, están los archivos comunitarios donde ustedes pueden ir a consultar la historia, los periódicos, fotografías, música y tantas otras cosas que pueden ir incluso ustedes a depositar sus propias memorias. Se le hizo un reciclado maravilloso de este edificio para que se pueda resguardar la memoria comunitaria. Bueno, otros rituales que subsistieron, bueno, que subsisten hasta el día de hoy y que van a ser, pues, mientras haya judíos, pero les muestro esta charola con las velas que circula en los días de las circuncisiones de los judíos que hablan árabe, porque pues los judíos europeos, los judíos ashkenazim, no conocen o no conocemos esta tradición y aquí hay unas fotos pues que son muy sabrosas para conocer estas tradiciones. Y aquí vemos a quien fue el Moel Clip, que era europeo, pero que le hizo muchas circuncisiones a mucha gente de muchas comunidades y también le enseñó a los que vinieron después de él también. Vemos que en la colonia Roma se necesitaba obviamente de los servicios de un shohet o de un matarife ritual, que es quien prepara la carne kosher, de manera que, o sea, cuando este shohet va al rastro, mata a los animales de una manera específica para que puedan ser kosher, o sea, para que puedan ser permitidos de acuerdo a las leyes de la religión judía y que la gente lo pueda comer. Entonces, sabemos que cuando los judíos vivían en la Merced o en el centro, había un shohet en el mercado de San Juan, en el mercado de la Lagunilla, en el mercado de la Merced. Y entonces muchos iban al mercado, a la sección de animales vivos, agarraban los animales, o sea, los compraban y se los llevaban agarrados de las patas
lo llevaban a un cuartito de 2x2 que había ahí enfrente y el sujeto, el matarife, lo hacía kosher. Esta foto del lado derecho, que es de Raquel Litmanovich o Lit de Rubinstein, es una joya. Ella es nieta de este personaje que es el que mataba los pollos en algún mercado, lo vemos con su cuchillo en la mano, con el pollo ya descuartizado y sus ayudantes en el mercado que los están desplumando. Pero esta imagen del lado izquierdo nos muestra al rabí Shlomo Lobatón, que llegó de Alepo, Siria, en 1910 y que sabemos que fue el primer matarife que tuvo la comunidad en México, a menos que ustedes tengan alguna información que me puedan aportar de alguien que llegó antes de él, que yo no lo sé. Y bueno, se empezó a vender carne kosher en la colonia Roma. Sabemos que en la esquina de San Luis Potosí y Córdoba estaba una carnicería que manejaba la familia Romano. Era de Monte Sinai, de los judíos de Damasco, pero los Romano la manejaban. Y aquí vemos al señor Romano que en su bicicleta era el repartidor. Y esta foto es única porque dice kasher, tiene una estrella de David y si ustedes se paran en esa esquina hoy van a ver esta cortina de metal y van a ver este detalle en la piedra, sigue estando igual. Entonces, pues son imágenes entrañables que, les repito, si alguien que me está escuchando tiene entre sus archivos fotos que me quiera compartir, porque esto es parte de un tour, de una caminata que la estamos haciendo hoy desde nuestra sala, pero que cuando yo la hago directamente en la colonia Roma, comparto estas fotos y se enriquece muchísimo la visita. Veo que en el chat hay muchas preguntas y estoy dudosa si hacer ahorita un corte y contestar o esperarnos al final y tener como un espacio de unos minutos para poder resolverlas todas y no interrumpir ahorita. Déjenme ir al chat para poder, no, ya no lo veo aquí, un momentito y quizás voy a detener ahorita un poco porque hay 72 que no creo que todas sean preguntas, pero algunas sí y así podemos resolver algo por el momento. Déjenme ver si hay preguntas y que no sean los saludos. Un momentito. Voy a ver si hay preguntas y gracias a todos los que están saludando, de verdad. Perdón. Vamos a ver. Dice Tali Wilk, ¿nos podrías ubicar de qué años estás hablando? No sé si lo mencionaste y me perdí. Sí, o sea, empezaron a llegar a finales de los 20 y estuvieron todos los años 30, 40 y 50 parte, porque luego ya se empezaron a mover a Polanco. Perdón, espérenme que ya se movió esto, buscando el chat aquí. Ok. A ver si hay más preguntas, porque aquí son felicitaciones que les agradezco mucho. Dice Alicia Fontanilla, ¿por qué emigraron a Polanco si vivían en la bellísima colonia Roma? Es una muy buena pregunta, pero bueno, llegó un momento que ya llevaban años viviendo en la colonia Roma y Polanco surgió como la nueva colonia de vanguardia, con todos los servicios y bueno, seguramente si empezaron a tener una mejor situación y se anunciaba Polanco como algo para un cambio mejor, pues muchos decidieron irse para allá poquito a poco. Hubo una época en la que había paralelamente actividad en la Roma y en Polanco y luego ya se fueron yendo de la Roma y hoy tenemos presencia joven en la Roma, pero ya no es tradicional, ya es más de artistas, de gente que está en la música, en el teatro y de muchos jóvenes que han elegido esta colonia porque pues es fascinante. Se me perdió no veo aquí. Bueno, Aarón Cohen dice, mi abuelo José Cohen consiguió el terreno de la sinagoga de Córdoba. ¡Wow! Gracias por ese dato. Increíble, a ver si luego me cuentas un poco más de eso. Olga Senado dice, ¿en qué año se fueron de la Roma? Como les digo,
a partir de los 50, pero sabemos que la primera sinagoga que se construye en Polanco, Maguen David, fue de 1965. Estoy hablando de estas comunidades. Entonces, pues sabemos que ya para ese año ya muchos estaban en Polanco, porque empezaron rezando en casas, adaptando espacios, y ya la gran sinagoga de Masaryk y Bernard Shaw es del año 65. Luego Vicky Betech dice, qué gusto me dio ver a mi bisabuelo, el Jajam Selim Lobatón. Qué maravilla, excelente. Bueno, pues voy a regresar a la presentación y al final hacemos más del chat. Y voy a ver qué hora es. Bueno, pues me voy a ir apurando. Esta casa de estilo ecléctico es una mansión preciosa que se construyó en tiempos de Porfirio Díaz y que en 1943 alojó a la primera sede del Colegio Hebreo Monte Sinaí. La historia de la Monte Sinaí surge cuando Avner Alifas, que fue un polaco sionista hebraísta súper activista, llega a México con la idea, bueno, empieza siendo profesor de la Yidishe del Colegio Israelita en México, que eran completamente yidishistas. No estaban interesados en el sionismo, no estaban interesados en difundir la idea del Estado de Israel, por lo menos al principio. Entonces él pelea porque exista esto, pero la gente no le hace mucho caso. De hecho, pierde su trabajo como maestro del colegio israelita y él funda con un movimiento de protesta de parte de los sionistas en 1942 el Colegio Hebreo Tarbut en la calle de Ámsterdam. Después, Avner Alifas funda también por esfuerzos de los judíos de Damasco, el Colegio Hebreo Monte Sinaí Tarbut. Y después, el Colegio Sefaradí Tarbut. Es decir, en cosa de 3 años se fundaron 3 colegios hebreos Tarbut. ¿Por qué Tarbut? Porque uno dice, no, es el Sefaradí, es el Monte Sinaí. Sí, pero al principio todos se llamaban Tarbut también, porque Tarbut es un sistema educativo que quiere decir cultura, pero que se refiere a un sistema educativo que nace en Europa Oriental con una educación no religiosa, que antes era lo único que había. Es una educación secular, laica, tradicionalista, que respeta todo el calendario judío, integra las materias de historia, de hebreo y todo esto, y que el hebreo, o sea, hay hebreo, tradición judía y es secular. Entonces, al principio era la ideología de estos 3 colegios. Después se les quita el nombre de Tarbut a los segundos y el Tarbut se le queda solamente al primero. Esta es una foto preciosa de la inauguración del Colegio Hebreo Monte Sinaí en la calle de Zacatecas 120, que hoy es la Universidad de la Comunicación y que hay algunos alumnos de la comunidad, lo cual me parece genial. Bueno, aquí vemos una foto preciosa, una de muchas que tengo y que agradezco al archivo Sihronot de Monte Sinai, que tiene el nombre de Monte Sinai y que aquí todavía mantiene el nombre Tarbut, ¿sí? De Zacatecas 120, cuando los niños chiquitos se iban a ir a alguna excursión. Aquí hay más fotos del colegio Monte Sinai en este lugar de Zacatecas 120, que es muy lindo. Otra más, por ejemplo, esta es de la banda de guerra José Kalach, porque él donó los instrumentos y aquí los niños, los jóvenes, muchas veces iban al Parque de la Jusco ahí enfrente a ensayar, cuentan que una vez fueron al Palacio Nacional a tocar algo y que, bueno, hacían los eventos cívicos con esta banda. Y esta foto se la agradezco también a mi suegra Ruthie Cohen, que está aquí al centro. Si alguien reconoce más gente, por favor, ayúdenme a identificar. Aquí vemos a la banda también en un evento cívico en el patio. Aquí una palmera enorme que ya no existe en la escuela. Esta escuela tuvo o sea, en lugar de secundaria, las niñas, después de primaria, hacían la escuela de, era
¿Cómo? ¿Bancaria? No era bancaria, pero era para llevar los libros de contabilidad. Creo que se llamaba contabilidad. Entonces, eso se construyó en una parte de la escuela. Aquí vemos una ceremonia para ¿cómo se llama? Tenían la reina de la primavera y también la Malkat Esther en Purim. Entonces, bueno, todas estas son fotos maravillosas que nos hablan de una época pasada. Esta foto que cualquier persona que fue al Colegio Montesinaí la recuerda, y cada año que hacen su excursión a la Colonia Roma se toman la misma foto en este patio de detalles, pues, tipo árabe, pero no tanto. Bueno, esto ya en arquitectura tiene otras explicaciones. Bueno, el parque más regenteado por los judíos que vivían en la colonia Roma es el Parque de la Jusco o el Parque Cabrera. Pero hoy tiene una barda que antes no tenía, y bueno, está como este pequeño lago o fuente más bien. Había una señora que rentaba bicicletas. Es el parque al que iban las mamás todos los días con sus bebés con las carriolas. Es el parque al que iba todo mundo saliendo de la sinagoga en Shabbat. Dicen que muchas veces llevaban pepitas y que una vez los vecinos se quejaron porque no tenían la delicadeza de tirar las pepitas en un lugar que no fuera ahí el parque, o sea, las cascaritas. En fin, era el parque de todos, porque hoy poca gente nos entendería si les decimos que antes la gente, los niños podían irse al parque solos y no había ningún peligro. Hoy hemos perdido ese privilegio y pues no dejamos que nuestros hijos vayan a los parques a menos que los estemos casi agarrando todo el tiempo. Esta es una foto que me facilitó la familia Tawil, donde vemos a varios miembros de la familia en el Parque de la Jusco, y pues es una muy bonita foto con la fuente prendida. Aquí en la esquina de Mérida y Guanajuato, en este edificio Art Nouveau maravilloso, en esta entrada estuvo el horno Tel Aviv. Si ustedes alcanzan a ver, casi no se ve, pero el horno Tel Aviv pertenecía a la familia Sidawi, como podemos ver aquí. Ellos tenían este horno que uno dice, ¿por qué si vendían pan y rosquitas no le llamaban panadería? Bueno, porque también vendían el servicio de horneado. La gente llevaba llevaba su harina, su masa o su carne para el lahmacun, para que les hicieran ellos lo que hoy existe también el servicio con Pepe Sacal o con Amiga. Ellos lo hacían pues en los años 30, 40. Si alguien aquí me está oyendo que tiene más información, me encantaría poderlo saber. Entonces, bueno, en este lugar estaba el horno en el que vendían además rosquitas de las de anís, pero no existían las bolsas de plástico, las ofrecían en hilos que parecían collares hawaianos, con 25 o con 50 piezas, se colgaban de un clavo en la cocina y bueno, uno cortaba su rosquita y se la chopeaba con el café turco delicioso. Este otro edificio, también en la esquina de Mérida y Guanajuato, que parece más bien un pastel de Sanborns, fue pues un lugar donde vivían muchos judíos. En tiempos donde vivían ahí todos en la colonia Roma, no había realmente muchas opciones de vida social. Lo que hacían era visitarse unos a los otros. Había dulces árabes que hacían en las casas. Era pues una época en la que la vida era a pie. No existían los refrigeradores, aunque luego ya empezaron a entrar, pero todavía al principio se usaban los bloques de hielo. No, se iba a las carbonerías a sacar carbón para cocinar y para calentar el agua para bañarse, que muchas veces el baño era un día a la semana. No crean como ahorita que nos podemos bañar todos los días. Bueno, estaba el Kitab, que es la escuela que nace como un Talmud Torah, como una academia de estudios religiosos para el sector de los judíos de Alepo, Siria, en también la calle de Córdoba, número 167. Este es el día de la inauguración en el año 45 y la casa cambió, se hizo diferente. Aquí vemos una foto preciosa de todos asomándose para la foto. Aquí vemos el camión de Sedacá Umarpe, que así se llamaba antes la comunidad Maguen David, donde fueron a Chapultepec de excursión.
O esta otra foto que ya no existe, esta escalinata en medio del patio y que dividía a todos para subir hacia los salones. En este lugar estaban las juntas de la comunidad Maguen David, de la beneficencia para ayudar a los necesitados. También se hacían rezos, también había un shojet que mataba pollos ahí en la esquina, que se llamaba Michan. También ahí pues estudiaban, hacían una azúcar cuando era la fiesta de las cabañas. Había mucha actividad en este lugar y mucha de esa actividad nos las ha compartido o nos la compartió una mujer maravillosa que se llamaba Lupita Pedral, que era la hija de la que tenía la tiendita de dulces, la hija de la portera, la hija, entre ellas cuidaban a los niños y ella me contó que era el camión ambulante. ¿Esto qué quiere decir? Que ella iba a las casas caminando, gritaba por afuera, Suri, Esther, Estrella, ya vámonos a la escuela. Y entonces había quienes no querían ir a la escuela y la mamá le decía, Lupe, por favor sube, por favor convéncelo. Y entonces dice que se los llevaba como guajolotitos de las manos y que nunca tuvieron ningún accidente. Entonces Lupe, que murió hace algunos años, es realmente una joya que guardó en su memoria las direcciones de todo mundo y que hoy cuando todavía hacemos este tour, nos reciben sus hermanas que se educaron y que crecieron en esa casa donde todavía viven, de hecho, que es una casa que sigue siendo, o sea, la comunidad Maguen David sigue siendo dueña de esa casa, pero hoy es una escuela primaria que es la que le paga renta. Bueno, ahí en la Roma nacieron varias publicaciones, como la revista mensual Damasco, en la que se anunciaban los planes, por ejemplo, de tener un centro social, un centro comunitario, o la revista Kol Haam, que el señor José Jalabe, no José, el padre de José Jalabe, el doctor, a quien le mando saludos, que era el señor Alberto Jalabe, editaba todo él. Y vemos que había también una organización sionista de jóvenes que apoyaba pues al naciente Estado de Israel. Y aquí reconozco a mi queridísimo, el señor Jacobo Fasja, entre muchos otros que tienen la bandera de México y la bandera de Israel en un acto en el que pues estaban apoyando todo este movimiento. Nace un centro social damasqueño en la calle de Coahuila número 30, donde se hicieron innumerables eventos, incluyendo también rezos, incluyendo los programas juveniles, incluyendo bodas y muchas cosas más en la calle de Coahuila, como estos bailes de las reinas de belleza, quienes quieren el certamen de la reina damasqueña, o las tardes dominicales en Coahuila número 30, donde había música, donde mucho el objetivo era también que los muchachos se conocieran, que se hicieran parejas, que se casaran. Y bueno, sobre todo que el espíritu estuviera de buen humor, que hubiera un buen entretenimiento, un sano entretenimiento para la juventud. También ahí nacen grupos de mujeres altruistas que van a ayudar tanto a escuelas, por ejemplo, mexicanas que no tienen una población judía, como a instituciones judías que requieren de ayuda económica, de ayuda social, y esta foto que es lindísima, en la que se ve que nunca podía faltar la comida y la bebida para poder hacer buenas actividades. Bueno, esta foto de los 15 años que se llevaban a cabo en las diferentes sinagogas, pero estamos hablando todavía de Coahuila 30, que en esos tiempos era la sinagoga, pero ahí se decidió fundar la sinagoga en las calles de Querétaro, que pronto vamos a llegar ahí. También la revista Adelante, en la que aquí se anuncia Miguel Dweck, que está a sus órdenes, que él servía comida árabe, primero en la calle de Córdoba en un primer piso y luego el restaurante Miguel, que sigue estando hasta el día de hoy, que tiene comida árabe, libanesa, deliciosa, que no es un restaurante kosher y que mantiene todas las recetas que mucha gente conoció desde sus casas, y también a las belly dancers que pues mueven la barriga y que amenizan las reuniones. Bueno, muchos ya para este entonces tienen
comercios establecidos para anunciar, como estos que vemos que se anuncian en las revistas, ¿no? De seda, de zapaterías, de calcetines, de medias y de vestidos para novias. Esto quiere decir que ya estamos en una etapa en la que los judíos están mucho más establecidos y pueden pensar en una mejor educación, pueden pensar en actividades sociales y no nada más en las necesidades más apremiantes. Bueno, llegamos a la sinagoga de Querétaro 110, que es un edificio espectacular y que rara vez podemos ver en toda su magnitud, porque si vamos a una boda, si vamos a un rezo, pues entramos en la calle directamente, pero no estamos viendo como en esta fotografía toda la magnificencia de una portada que además nos habla de una libertad absoluta porque está llena de estrellas de David y nadie las está escondiendo. Esto jamás hubiera sucedido en la comunidad ashkenazí, que al traer toda la memoria de la persecución, prefieren esconder la sinagoga detrás de otros edificios y que no se noten desde afuera. Bueno, esto en la calle de Córdoba es un grito de libertad. Y tengo que voltear a ver el reloj, porque ya casi tengo que acabar. Bueno, este es el interior, que también es magnífico, con su candil enorme que fue traído de la Quinta Avenida de Nueva York y que nunca se ha caído a pesar de todos los temblores y que han afectado tremendamente a la colonia Roma, ¿sí? Es una sinagoga en la que también se hicieron muchos bar mitzvot a los 13 años de los niños, como este que vemos la foto del lado derecho, que me parece que es un niño de apellido Cohen, pero estoy un poquito hecha bolas. Vemos los leones aquí a la izquierda, magníficos, que les dije que les iba a contar una historia en la que, de acuerdo al segundo mandamiento, no podemos permitir la idolatría. Y entonces muchos rabinos prohíben las esculturas, la tercera dimensión. Estos leones se discutieron inclusive en Israel y en Nueva York para decidir si se podían poner o no. Finalmente se permitió ponerlos, pero hubo que mocharles las orejas de la parte donde no se les veían para poder permitir el poner los leones y que estuvieran de alguna manera imperfectos. Estas fotos que pude adquirir gracias a la señora Maruca Cohen, que en paz descanse. Vemos a las mujeres en esta sinagoga sentadas en las bancas antiguas que ya no están ahí, que ahora están en la sinagoga de Justo Sierra en el centro histórico. Y muchas fotos hay de los directivos de la comunidad Monte Sinai que se toman, no sé si hasta el día de hoy, la foto pues anual en esta sinagoga emblemática. O las señoritas que hacen sus, no sé si 15 años, el bat mitzvah, aunque aquí se ven más grandes, o lo que yo creo que es esta foto, es una graduación del colegio Monte Sinai. Aquí vemos este objeto que sirve para el rezo, que se llama talit, y que ahí tiene muy bonito su mueble con todos ahí desplegados. Bueno, y está para hablar de los cafés que surgen en la colonia Roma. En la calle de Guanajuato estaba el famoso Café de Guanajuato. Yo no sé si tenía algún nombre, no sé quién era el dueño y si alguien me lo puede decir sería increíble. Este es un café en el Imperio Otomano, no tiene nada que ver, pero puse la foto para hablar de que eran cafés muy al estilo del Medio Oriente. En esas ventanas se asomaban las mujeres a gritarle a los esposos que ya se vinieran a la cena, que se estaba enfriando, no tenían teléfono, los señores acostumbraban jugar vagamon o sheshbesh o dominó, hacían apuestas, lo cual estaba prohibido y no pocas veces tuvieron problemas por esta situación. Pero tiene que ver con las tradiciones que se vivían en la colonia Roma. Bueno, el carrito de la heroica eran los helados más famosos que había en la colonia Roma, que incluso se sabe que presidentes de la República mandaban comprar al carrito de la heroica sus helados porque dicen que eran deliciosos. Y le agradezco a Edgar Tavares López, no sé si me está viendo, pero él hizo un libro fantástico sobre la colonia Roma donde aparece esta foto
emblemática. Ahora, cuando había un poco más de dinero, los helados se compraban en la Bella Italia, que yo estoy tristísima porque ya hace muy poco desapareció. Y fue una fuente de sodas que estuvo ahí desde 1922 hasta 2020. Y esto verdaderamente es triste porque era un lugar de reunión para la juventud, era un lugar para hacer planes, para irse a las excursiones, era un lugar de ligue donde muchos se conocieron y bueno, pues desafortunadamente la gentrificación está obligando a que muchos lugares tradicionales, en colonias tradicionales, se vuelvan lugares de moda, lugares caros y que están desplazando a las poblaciones hacia otros rumbos. Y me estoy yendo muy rápido por la hora, pero no quiero dejar de mencionar el Cine Royal, que fue un cine al que iban muchos de los paisanos que en ocasiones no sé cómo lograban conseguir películas en árabe y aquello era, bueno, el acabose. Y bueno, este es un plano de cuando se empieza a anunciar la colonia Polanco como un fraccionamiento que se llamaba Chapultepec Polanco, que los arquitectos José G. de la Lama y Raúl de la Lama y otros empiezan a fraccionar los terrenos que pertenecían a lo que era la hacienda de los Morales para hacer un fraccionamiento ultramoderno, muy verde, con muy buenas vialidades y que esto, pues como les dije, empezó a empujar gente hacia allá y entonces la época de la colonia Roma empieza a decaer y empieza a cambiar porque pues los judíos se empiezan a ir hacia allá. Y eso pues termina con una época entrañable de muchas memorias que pues muchos me han compartido y espero que me sigan compartiendo. Y que esta foto es de la abuelita de René Chabot, la señora Dayan, si no me equivoco, afuera del centro de documentación, afuera de la sinagoga de Córdoba. Y con esto yo quisiera abrir ahora sí a los comentarios, que quiero ver si tenemos más preguntas y también aprovecharme de que el tiempo está encima. Perdón, déjenme ver aquí a ver si hay preguntas. Dice, voy. Uy, hay muchas cosas. Qué gusto que todos ustedes estén por acá, de verdad. Y quiero aprovechar para, bueno, ahorita que mencioné Polanco, les quiero platicar que un proyecto que era de 2007, 2008, en conjunto con Margaret Yada y Elena Sakal-Brusilowski, para hacer un libro con dibujos de Elena sobre las casas de Polanco y una convocatoria de la que recibimos más de 50 textos para hacer un libro con dibujos y textos de Polanco. El libro no se pudo hacer, pero todos los textos, uno al día, desde hace una semana o menos, llevamos como 5 o 6 textos, se están publicando todos los días, cada día uno, en mi muro de Facebook, que es Mónica Uniquel. Entonces yo los invito a que los lean. Hay joyas de textos y los dibujos son fabulosos. En alguna ocasión, como hay más textos que dibujos, estamos poniendo fotografías también muy buenas, entonces que los vean. Y también les puedo compartir mi WhatsApp, que es 55-5507-6908, para que si me quieren preguntar algo o compartir algo, pues ahí me puedan encontrar. Entonces estoy viendo aquí las preguntas. Dice, perdón, es que mucho no son preguntas y son nada más saludos, que me encantaría respondérselos, pero no hay tiempo. Quiero ver, estos ya las contestamos. Dice Vicky Betech, la casa de mi bisabuelo, el Jajam Selim Lobatón, eran los restos. Muchísimas gracias. Dice Suatuachi, como cuántos judíos estaban en la Roma, no te sé decir, pero voy a tratar de investigar. Dice Moy Gordon, hola Moy, ¿qué interacción había entre las diferentes comunidades? Mínima,
mínima. Realmente el colegio israelita no era opción para los judíos que hablaban árabe. El Kitab de la calle de Córdoba jamás se le hubiera ocurrido a ningún judío ashkenazí ir para allá. Las bodas entre diferentes comunidades eran absolutamente excepcionales. Estaban muy separados por las diferencias culturales, por las diferencias en los rezos también. Isidoro, Dayan, los de la boda que mostraste son mis papás. Sí, los señores Carlos y Elvira Dayan. Gracias por esto. Guillermo Grimberg, ¿cuándo inició la migración a la colonia Condesa? Y dime si fueron los judíos ashkenazim los que mayormente se fueron ahí. Sí, los ashkenazim en su gran mayoría se fueron a Condesa, sobre todo a Hipódromo, algunos a la colonia Roma, algunos también se fueron a Álamos, donde hicieron una sinagoga hermosa, y esa migración ashkenazí nace a finales de los años 40, en los 50 y sobre todo en los años 60. O sea, como llegaron después a México, se fueron mucho después también del centro. Gracias, Vicky Dana. Quiere Alan Fishman más información sobre la comunidad en los 40, 50 en la Condesa, sería súper bueno, voy a planear alguna otra plática sobre eso. Perla Dana, hola, mi suegro Alberto Dana, maravilloso, cómo me gustaba hablar con él, fue uno de los fundadores del Colegio Monte Sinai, en efecto. Linda dice, mi hija estudió en la Universidad de la Comunicación en Zacatecas 120 y tienen un convenio con la Escuela Monte Sinai. Me encantaría saber cuál es ese convenio, o sea, de que no les hacen examen de admisión. Esto está muy interesante. Dice, la palmera enorme la quitaron hace pocos años porque se pudrió la raíz y fue muy triste. Pues qué lástima. También quitaron de ahí un árbol de chabacanos que sé que era el centro de reunión para los que querían ligar. Leti Abadí, hola Leti, en el horno no llevaba a mi mamá a comprar pan y hacían, creo que él no se te fue, en el horno llevaba a mi mamá a comprar pan y hacían el lahmacun. Así es. Y también dice, yo recuerdo cómo nos sentaban en el mostrador a esperar que salieran los lahmacunes. Hay un texto hermoso de Jacobo Sefamí, que quien me escriba se lo voy a compartir, que se llama En busca del horno primigenio, y habla de ese horno Tel Aviv que estaba en las calles de Mérida y Guanajuato. Gracias por los saludos de la comunidad judía de San Miguel de Allende, me encanta. Lucy Michan, qué tiempos aquellos. Sí, dice que era increíble ir a dejar la carne y la harina, aunque también lo que dicen es que las señoras se quedaban ahí paradas porque luego había quien se las cambiaba o se las robaba y bueno, esas cosas también pasaban. Leti Abadí dice, mi mamá fue secretaria de Sedacá Omar Pey, mis hermanos estudiaron ahí, exactamente, Chiquillo, que es amigo de la familia, y yo me acuerdo cuando tu mamá fue a la visita y le abrió Lupita Pedra la puerta, las dos se soltaron a llorar, eso no lo puedo olvidar. Saulo Ibarria dice, hola, yo actualmente habito en Guanajuato 54B, donde era el horno Tel Aviv. ¡Qué maravilla! Pues me encantaría que me dejes conocer el lugar por dentro. Sería fantástico, gracias por eso. Paula Mizrahi, muchas gracias, una conferencia muy enriquecedora. Pues yo nací en la calle de Zacatecas 65 y asistí al Colegio Monte Sinai, muchísimas gracias, y se casó en la sinagoga en el año 70. Lizeth Modiano de Jaras, increíble, bueno, gracias, y dije que no iba a leer las felicitaciones, pero dice, ojalá puedas hacer una plática de la comunidad sefaradí. Fue muy emocionante ver el templo de Monterrey. Claro que sí, muchísimas gracias. También Esther Danón, que vivía en la calle de Guanajuato 39D, junto al Café de Guanajuato. Si tienes información de ese café, me encantaría escucharla. Esther Elizabeth Mariscal dice, espero ansiosa que podamos tener el recorrido de manera presencial. Yo no soy de la comunidad, por lo que me pareció muy interesante todo lo que nos has compartido. Pues yo también, de veras, ya no puedo por ir a recorrer las calles de la Ciudad de México. Así es que en cuanto se pueda, lo vamos a hacer.
Pola Atri, hola Pola, mi abuelo Samuel Weisel fue el encargado de comprar el candil del CLIS de Querétaro. Creo que el recibo todavía está por ahí. El archivo Sijronot de la comunidad Montesinay tiene todos los recibos y la historia de cómo se importó el candil y es una historia fabulosa. Te agradezco mucho, Pola. Tengo fotos del cine en México donde vivían muchos paisanos, increíble. Ángeles Martínez dice, en el mercado de Medellín hay aún algunos marchantes que cuentan de cuando surtían a la comunidad judía y también a la libanesa. ¿Sabes algo acerca del mercado de Medellín? Bueno, lo que sé es que ahí se surtían todos los paisanos cuando ya se cambiaron a estas zonas, a Condesa y a Hipódromo, y que pues sí, los marchantes sabían qué necesitaban, cuáles eran sus necesidades y se los conseguían a como diera lugar. Es un lugar emblemático para la segunda migración judía. Karen Selechnik de Guindy, hola, ¿se relacionaron en algún momento con los Ashkenazim? Ya lo dije, mínimamente, realmente. ¿Tenían bibliotecas? Bueno, déjenme pensar, porque había una biblioteca en la calle de Tacuba número 15, pero que era más bien de los judíos Ashkenazim. Las bibliotecas en esos tiempos, yo no sé de ninguna que hubiera cuando vivían en la colonia Roma. Sé que en el templo de Córdoba había muchos, era la colección más grande de libros religiosos en una sinagoga, por lo menos en México, pero no era una biblioteca de libros seculares, digamos. Quiero preguntarle aquí a los organizadores del CDI si puedo seguir o si ya, porque ya me pasé. No sé si me puedan ayudar con esto, pero mientras yo sigo, Seki Sidawi, ay, Sidawi, mi suegro era Emilio Sidawi, ¿sabes quiénes son los de la foto? Pues yo sé que era la familia Sidawi, había una señora Amar, y los nombres los tengo detrás de la foto, entonces si quieres luego nos comunicamos y ya te digo cómo se llaman, pero me estaba emocionando de que eran de esa familia. Israel Ismajola, los Ashkenazim duplicaron Varsovia en la colonia Hipódromo Condesa con el Parque México. Así es. Bueno, ahí todos hablaban yiddish y es otra historia que mucho de ella la platiqué en otra charla que tuvimos la semana pasada y que se las puedo compartir, donde tengo un video maravilloso que hizo el señor Oscar Burakov de cómo era la panadería de Burakov, un lugar completamente tradicional yiddish. March Ortiz, gracias por la presentación. En el Parque México hay un tranvía que muestra parte de la historia, refieren la película Novia que te vea. ¿La consideras una buena referencia? Sí, me encanta esa película. Nos habla de la Shomer Hatzair, que era una organización que es una organización juvenil sionista, y la diferencia cultural entre una persona sefaradí y una persona ashkenazí en esos tiempos. Entonces yo sí la recomiendo mucho. Basada en un libro de Rosita Nissan y hecha por Gita Shifter. Yo creo que vale muchísimo la pena esa película. Yemile Mizrahi Cohen, gracias, dice, muchas familias damasqueñas se fueron a la Condesa, ahí empezaron las NUOT, exactamente, las NUOT son las organizaciones sionistas como la Shomer Hatzair, el Bnei Akiva y otras a las que la mayoría de los que iban, tengo entendido, eran de origen europeo, pero los judíos de las comunidades orientales que se querían unir, pues iban a la Condesa. Enrique Milstein, mi mujer Fortune Sofer, dice que ella hizo la primera boda en el templo Monte Sinaí. ¡Wow! Pues me encantaría ver fotos si es que las tiene por ahí. Nuri Saedo, mi suegro era el hijo de la señora Amar del Horno. Puedes platicar con él, me encantaría, muchas gracias. Eti Dahab de Kasab, mi suegra Ferdose Kasab comenta que formaban las ollas del Ahmajin y esperaban hasta que lo metieran al horno. Correctamente. Pues me encantaría platicar con ella también para saber más detalles de este horno, que era no nada más un lugar para ir a recoger tu pan,
Era un lugar de chisme, era un lugar de información, era un lugar para saber cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, a qué hora es el entierro, quién se va a casar. Y estos lugares eran así porque no existía el internet y no existía todo lo que tenemos ahorita para comunicarme, el teléfono. Rosa Danón Pollastro, gracias, dice, pertenezco a la comunidad sefaradí, nací en 1941 y viví hasta los 18 años en la calle de Guanajuato. Tengo algunas fotos, las voy a buscar. Iba al colegio sefaradí con muchos compañeros de Maguen David. Había un café muy conocido donde todos los señores se reunían. Gracias, Rosa. Ojalá me puedas contactar porque me interesan muchísimo tus fotos. Y después de esta presentación, me parece que se pierde este chat y ya no tengo manera de contactarlos. Entonces, por favor, mi correo, pueden escribirme uno muy fácil, es sinagogajustosierra@gmail.com, sinagogajustosierra@gmail.com, o a lo que di hace rato del WhatsApp 5555076908, y así podemos mantener la comunicación. Bueno, dice Eti Dahab de Kasab que Ferdoz Kasab mandaba a sus hijos a sacar al papá del café para que venga a comer. Ahí está que no me inventé nada. Frida Catán dice, la foto es de la mamá de René, Frida Dayan. Ah, yo dije de la abuelita de René, ¿verdad? Bueno, de Frida Dayan, es una foto preciosa. Saulo Ibarra, con mucho gusto, te contacto, gracias. Carlos Gerade Mizrahi, hola, Seferino se llamaba el del mercado de Medellín. Bueno, pues creo que yo también recuerdo ese nombre de Seferino, el que les vendía todo. Hola Betina, soy Marc, hola Marc, el que vendía la fruta en el mercado, ahí está, Seferino. Raquel Braverman, Fidel era el del pescado, se sabía todas las recetas. Necesitamos a un Fidel, por favor. Gracias Frida Catán por pedirme otra conferencia. Claudia Zapán, hola. El hijo de Seferino sigue teniendo su puesto de fruta en el mercado de Medellín. Yo fui hace poco y estuve platicando con él. Con toda esta gente hay que platicar y hay que grabarlos para que sus historias no se pierdan. Suatuachi, yo llegué de muy pequeña a ir por rosquitas de anís, deliciosas. Uy, Camilo, hola, dice, la casa del café Miguel era de mis abuelos Jacobo y Emma Victoria Penjos. Qué increíble, de veras esto es lo más padre de lo que yo hago, que es esta comunicación con todos ustedes. Creo que ya tenemos que cortar esta charla que era de 1 hora y ya creo que va para 1 hora y media. Hay un comentario más y luego ya me despido. Dice Marcos Chiriti, no olvidemos el gran apoyo que le dio en los años 50 y 60 y sigue con servicios médicos gratuitos y apoyo, vacaciones en Cuernavaca a las comunidades y en especial a la Roma y Condesa. Creo que no entendí muy bien, pero te lo agradezco, Marcos Chiriti. Bueno, me está diciendo Caro del CDI que tengo 12 minutos más, pero ya no veo que haya preguntas. Yo creo que es un buen momento para que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario, pues me gustaría muchísimo escucharlos. Pensé que ya se me había acabado el tiempo y pues yo les recomiendo que sigan el calendario de actividades del CDI porque tienen cosas muy interesantes y que nos mantienen comunicados a pesar de que estemos en las casas. También todas las comunidades tienen esto y pues yo voy a aprovechar para hacer un comercial. Yo dirijo la sinagoga histórica en la calle de Justo Sierra 71 en el centro y ahí vamos a tener para la noche de museos, que es el último miércoles de cada mes, es decir, de mañana en 8 a las 7 de la noche, vamos a subir un encuentro muy entrañable que hubo debido a que hoy es Yom HaShoah, el día del Holocausto, el día que conmemoramos la memoria de las víctimas del Holocausto. Tuvimos hace varios meses, en enero, una plática, una entrevista que Yael Siman le hizo al señor Brony Seibert, que él estuvo en el gueto de Lodz. Y fue fue un encuentro muy emotivo, muy hermoso, y como mucha gente no lo escuchó y lo grabamos, pues lo vamos a compartir
en el Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra, que además los invito a que se asomen por ahí, porque si les interesa la historia de los judíos en México, pues a eso nos dedicamos por allá. El miércoles. El miércoles, que es de mañana, en 8, me parece que es 30 o 29, a las 7 de la noche. Bueno, me pregunta Lisette Modiano que cuándo es la próxima plática. Pues yo ya no tengo ninguna otra programada, pero si hay alguna otra, se las haremos saber. Sé que por parte de la comunidad Maguen David, esta misma plática la voy a dar el 4 de mayo a las 5:30 de la tarde, que es lunes, para que le digan a la gente que se la perdió hoy, pues que la pueden ver por allá también. Vania Martínez, hola Vania, ¿podrías repetirnos tus datos? Con mucho gusto. Mi correo es sinagogajustosierra@gmail.com. Mi WhatsApp es 5555076908. Y bueno, ¿qué más? Pues eso por ahí es como, bueno, y mi Facebook, que es Mónica Uniquel, que me gustaría mucho que me visiten por ahí, o al Facebook de Sinagoga Histórica Justo Sierra, que le den like para que también estemos comunicados por ahí. Quedé mi correo despacio, sinagogajustosierra@gmail.com, y tengo uno personal que es Unikelfasja, con K de kilo, UNIKELF de foco, AS de Sebastián, JA, @gmail.com. Y pues muchísimas gracias a todos los que me saludaron, felicitaron y demás. Yo felicito al Deportivo por esta iniciativa y pues yo creo que ya me despido. Bueno, dice Rosa Danón, Pollastro, se me pasó decirte, me hiciste el día. Gracias, la nostalgia y grandes recuerdos. Ahora soy vecina del señor Brony. Te felicito nuevamente. Pues qué gusto. Muchas gracias a todos los que dejaron lo mucho o poco que tenían que hacer para escuchar esto, y pues nos vemos en la próxima. Gracias.